El evangelista y cantante Manuel de Jesús Latín presenta su programa radial La Verdad Sin Fronteras. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Si usted desea comunicarse con un servidor, puede hacerlo al teléfono 5760 1522. A continuación estudiaremos el tema María, Madre de Dios. En la institución católica, el marianismo o mariología tiene un nivel tan elevado que todo católico está dirigiendo cada día sus peticiones, su adoración hacia María y nunca a Jesucristo. El catolicismo a Cristo lo tiene en un segundo lugar. Quien ocupa el primer lugar en el catolicismo en cuanto a la práctica es María. Del catecismo católico transcribimos lo siguiente en cuanto a la adoración que el catolicismo rinde a María. El texto dice así: todas las generaciones me llamarán bienaventurada. Ellos toman Lucas 1, verso 48. La piedad de la iglesia hacia la Santísima Virgen, dicen ellos, es un elemento especial del culto cristiano. La Santísima Virgen, sigue diciendo el catecismo, es honrada con razón por la iglesia con un culto especial. Y en efecto, desde los tiempos más antiguos, se venera a la Santísima Virgen con el título Madre de Dios. Documento tomado del Catecismo de la Iglesia Católica, Asociación de Editores del Catecismo, numeral 971, página 228. A pesar de que bíblicamente no existe ningún precedente, los católicos honran a María como Madre de Dios y todas sus peticiones, oraciones van hacia María y nunca a Jesucristo. Ellos razonan de la siguiente manera: puesto que Jesús es Dios y María es la madre de Jesús, entonces María debe ser madre de Dios. Este es el argumento que los jerarcas católicos presentan. Sin embargo, en el lenguaje bíblico, María es madre de Jesús o la madre de mi Señor, como dice Lucas capítulo 1, verso 43. La palabra Señor en griego es Kyrios, forma como los romanos mencionaban al César y a la esposa del César. Esta forma de mencionar a estos personajes no tenía ninguna relevancia divina, sino que era netamente humana. Es muy importante reflexionar sobre el hecho de que Dios siempre ha existido. Dios nunca tuvo madre o padre o genealogía. A Dios nadie lo engendró. La Biblia dice que Jesús se hizo semejante a los hombres y que estuvo en condición de hombre. Por lo tanto, en Cristo había dos naturalezas, una humana y la otra divina. Por lo que vimos anteriormente, los católicos durante el rosario y en cada misterio dicen Santa María, Madre de Dios, durante 10 veces en cada parte del misterio. Entonces, si sumamos 10 por 5, es igual a 50. Y son más de 1.000 millones de católicos en todo el mundo. Imagínese usted cuántas veces los católicos rezan a María diciendo Santa María, Madre de Dios. Puesto que el rosario se divide en 3 secciones.
Los misterios gozosos los rezan los lunes y jueves. Los misterios dolorosos los rezan martes y viernes. Los misterios gloriosos miércoles, sábado y domingo. Cada rosario o cada misterio se divide en 5 partes. El escritor católico José María Sarasa dice en las siguientes preguntas: ¿quién es la Virgen María? La Virgen María es la Madre de Dios, dice José María Sarasa, y también Madre espiritual nuestra, es decir, de los católicos. Concebida sin pecado original, llena de gracia y la más alabada entre todas las mujeres. Según Lucas capítulo 1, verso 28 y 42. Según los católicos dicen, debemos dar a la Santísima Virgen culto especial de veneración porque es Madre de Dios. Documento tomado del texto de la doctrina católica por Jesús María Sarasa, nueva edición actualizada y aumentada, numeral 17, página 42 y 100. Pero veamos lo que dice la Biblia, cómo Jesucristo rechazó y sigue rechazando cuando la gente quiere darle más gloria a María que a él. En Lucas capítulo 11, verso 27 y 28 dice: estando diciendo estas cosas, he aquí que una mujer, levantando la voz de en medio del pueblo, exclamó diciendo: bienaventurado el vientre que te llevó y los pechos que te alimentaron. Pero Jesús respondió: bienaventurados más bien los que escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica. Texto tomado de la Biblia católica Torres Amat. En el Catecismo de la Doctrina Católica hay una interesante pregunta que dice: ¿por qué decimos que Dios es eterno? La respuesta es la siguiente: decimos que Dios es eterno porque Él no ha tenido principio ni tiene fin. Aquí ellos mismos se contradicen. Esta pregunta y respuesta del catecismo es muy opuesta a lo que ellos rezan durante el rosario diciendo: Santa María, Madre de Dios. Si Dios no ha tenido principio ni fin, entonces Dios no fue criado por una madre. Según las reglas hermenéuticas, para la correcta interpretación del texto de la Biblia, hay que tomar en consideración los siguientes elementos. 1. El contexto del texto. 2. La exégesis del texto. 3. La lógica. Y 4, el sentido común. Pongamos a trabajar nuestra mente. Cuando María nació, ya existía Cristo, ¿no? Esto lo vamos a comprobar desde el punto de vista contextual cuando Dios hizo al hombre en el huerto del Edén. Según el capítulo 1, verso 26 de Génesis, la Biblia dice: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Cuando Dios confundió las lenguas en la Torre de Babel, según Génesis capítulo 11, verso 7, dice: ahora pues, descendamos y confundamos allí su lengua. Aquí Dios está usando el plural y no el singular. En la gramática española existen 2 elementos importantes conocidos como plural y singular. En el lenguaje tanto hablado como escrito, el plural se refiere a los sustantivos que indican una cantidad mayor a 1. El término plural también se utiliza para hacer mención a situaciones en las cuales participan 2 o más personas. Por ejemplo, cuando se dice que el voto es plural, significa que la mayoría de las personas votaron a favor del asunto en cuestión. El sustantivo o término que se utiliza para nombrar objetos o personas puede presentarse en 2 cantidades,
que son uno o varios. De los llamados accidentes gramaticales, el número nos indica si un sustantivo nos habla de un solo individuo, singular, o de dos o más, plural. Las palabras que se refieren a un solo individuo siempre son singulares. En los dos textos que acabamos de ver, en ambos se revela el sentido en plural y no singular. Es decir, que Dios en el huerto del Edén está conversando con alguien más. Dios no está solo. Allí con Él está completa la esencia de la Trinidad de Dios. La pregunta es, ¿con quién hablaba el Creador, Jehová o Yahvé Dios en el huerto del Edén? La respuesta la tenemos muy clara en la Biblia. Para ello acudiremos a Juan capítulo 1 verso 1 y 2, que dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. ¿Qué nos está diciendo aquí la Santa Biblia? Pues claramente entendemos que Cristo ya existía cuando Dios hace al hombre en el huerto del Edén. Allí estaba Jesucristo. Para ello nos trasladamos al contexto que encontramos en la oración de Jesús. Según Juan capítulo 17, verso 5, Jesucristo dijo: ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. El contexto que confirma esta parte teológica de la Biblia es Colosenses capítulo 1, verso 15 al 17. Pero veamos otra parte de la Biblia. Y vámonos a las bodas de Caná de Galilea, que se registra en Juan capítulo 2, verso 1 al 11. En las bodas que se realizaron en Caná de Galilea, a las que Cristo y sus discípulos fueron invitados, y donde Jesús realizó su primer milagro, encontramos algo muy especial. Los únicos invitados especiales a las bodas fueron Jesús y sus discípulos, según el verso 2. Por razones que no sabemos, María no fue invitada a estas bodas, según el capítulo 2, verso 1 de Juan. María le informa a Jesús del gran problema de la falta de vino, verso 3. Jesús le dice: ¿qué tienes conmigo, mujer? Equivalente a señora. María les dijo: hagan todo lo que Él les ordene. Eso es exactamente lo que deberíamos de hacer todos los cristianos: obedecer todo lo que Cristo nos ordena. Ese fue el gran consejo de María: hagan todo lo que Él les ordene. Este episodio bíblico ha sido y es utilizado por el magisterio católico para afirmar que María intercedió por el problema, lo cual no es verdad. Cuando yo fui catequista, predicador católico, utilicé mucho esta parte de la Biblia para hablar sobre la intercesión de María, lo cual es una afirmación fuera de contexto, porque realmente el texto de la Biblia no dice nada sobre la intercesión de María. Lo que María hizo fue informarle o contarle a Jesús que había un grave problema, pero nunca le pidió que resolviera el problema. La parte clave en este sentido está en la respuesta que Jesús le da a María: ¿qué tienes conmigo, mujer? La Biblia católica Torres Amat dice en Juan capítulo 2, verso 4, le respondió Jesús: mujer, ¿qué nos va a mí y a ti? Si usamos el sentido común de las palabras, lo que Jesús le dijo a María es:
¿qué nos importa a nosotros este problema? Pero luego el Señor le añade, todavía no ha venido mi hora. ¿Por qué? Porque Dios todo lo tiene controlado. Él es exacto. Él opera en el tiempo exacto. El verdadero sentido del texto no es como lo interpretan los grandes sabios del catolicismo romano. Pregunta, ¿por qué Jesús no le dijo madre a María o mamá alguna vez? Uno de los motivos que dio lugar al concilio ecuménico de Éfeso fueron las argumentaciones de Nestorio en cuanto a las dos naturalezas de Cristo. Este teólogo afirmaba que Jesús tenía una naturaleza humana y otra naturaleza divina. Este personaje fue perseguido por la Iglesia Católica por sus afirmaciones contextuales y teológicas. Nestorio fue líder cristiano sirio del siglo V. Según la historia, Nestorio era sirio, fue patriarca de Constantinopla y fue acusado de profesar la doctrina que lleva su nombre, consistente en una separación total entre la divinidad y la humanidad de Cristo. Tal doctrina fue declarada herética por el concilio de Éfeso en la Iglesia Católica, que depuso a Nestorio del patriarcado en el año 431. Murió en los desiertos de Libia entre los años 440 y 451, desterrado porque la Iglesia Católica lo perseguía. Sus seguidores, los nestorianos, difundieron su doctrina por Asia, llegando a crear una importante iglesia que se extendió desde la India hasta Siberia. Actualmente quedan congregaciones de esta iglesia en Irak, iglesia en Siria, en el oriente, en Irak, India, China, Estados Unidos y otros lugares donde han emigrado las comunidades de estos hermanos que creían que Cristo tenía dos naturalezas, una naturaleza humana y la otra naturaleza divina. Y realmente eso es lo que la Biblia dice. La misma doctrina católica dice que Cristo es verdadero hombre y verdadero Dios. Por lo menos eso me enseñaron a mí cuando yo estudié el catecismo para hacer mi primera comunión. Por eso el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 15 verso 22, él dice que así como en Adán mueren todos, así en Cristo todos seremos vivificados. En el 15:45 el apóstol dice, el primer hombre Adán fue formado con alma viviente. El último Adán, Jesucristo, ha sido llenado de un espíritu vivificante. Nestorio tenía mucha razón en su teología en cuanto a las dos naturalezas de Jesús. María fue madre de la naturaleza humana de Cristo, pero no fue madre de la naturaleza divina. Entonces, hoy sí entendemos la razón por qué Jesús nunca le dijo madre a María. No existe ni un solo versículo en el Nuevo Testamento en donde Jesús le haya dicho madre o mamá a María en alguna ocasión, ya que en calidad de Dios, Dios no fue criado, porque Él es el creador de todas las cosas. Es por eso que en las bodas de Caná de Galilea, Jesús a María no le dijo mamá ni madre, sino que le dijo mujer, o sea, señora. Por otra parte, la Biblia nunca llama a María Madre de Dios, por una razón muy simple, porque Dios no tiene madre, como alguien bien ha dicho. Así como la naturaleza humana de Cristo no tuvo padre, así también su naturaleza divina no tuvo madre. La Biblia, por lo tanto, correctamente llama a María Madre de Jesús, según Juan capítulo 2 verso 1 y Hechos capítulo 1 verso 14, pero nunca la denomina como la Madre de Dios.
Nuestro Señor Jesucristo es Dios hecho carne o hecho hombre. La Virgen María, bienaventurada sobre todas las cosas, fue escogida de Dios para ser la madre de la naturaleza humana de Jesucristo. Ella fue madre de su cuerpo físico, pero no pudo ser madre de su deidad o divinidad. Respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Lucas capítulo 1 verso 35. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Gálatas 4:4. Tomada de la fuente Las desventuras de la Virgen María por Manuel Díaz, colección de análisis y controversia de la doctrina católica, páginas 100 y 103. Para finalizar este interesante estudio, acudiremos a lo que escribió el evangelista Mateo en el capítulo 12, verso 46 al 50, que dice así: mientras él aún hablaba a la gente, he aquí su madre y sus hermanos estaban fuera y le querían hablar. Y le dijo uno: he aquí tu madre y tus hermanos están fuera y te quieren hablar. Respondiendo él al que le decía esto, dijo: ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano hacia sus discípulos, dijo: he aquí mi madre y mis hermanos. Porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y mi madre. Y en el Evangelio de Juan, capítulo 19, verso 26 y 27 dice: cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba que estaba presente, dijo a su madre, por supuesto que esto lo escribe Juan: mujer, he allí tu hijo. Después dijo al discípulo: he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. En todo lo que hemos investigado en cuanto a la relación de Jesús con María, en ninguna parte Cristo le dice mamá. Claro que los teólogos católicos le dan una salida falsa. Ellos para todo tienen una respuesta. Por eso es que la iglesia romana está llena de doctrinas dogmáticas y sofísticas. Ellos son muy sofistas. Es decir, que pueden convertir una mentira en una verdad, tomándola desde el punto de vista filosófico. Mas para nosotros los que leemos la palabra de Dios, tenemos claramente la forma como interpretar estos versículos de la Biblia. Ya dije al principio que hay por lo menos 4 elementos importantes: el contexto del texto, la exégesis del texto, la lógica y el sentido común. Este ha sido su hermano en Cristo, Manuel de Jesús Latín Ramírez. Amado hermano y amigo, yo le invito que usted escudriñe más las Sagradas Escrituras, agarre el consejo que dio María: hagan todo lo que Él les ordene. No hagan nada que Dios no le ordene. Lo que dijeron los apóstoles, lo que dijeron los profetas, es palabra inspirada por el Espíritu Santo. Lo que dijo María, claro, ese consejo es maravilloso. Hagamos todo lo que Cristo nos ordene. Si usted desea comunicarse conmigo, hágalo al teléfono 5760-1522. Repito el número: 5760-1522. Que el Señor me le bendiga, amado hermano y amigo, y sigamos
escudriñando las Escrituras, tal como Jesucristo dijo: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas encontraréis la vida eterna. Juan 5:39.